Ley de los gases ideales. Que básicamente lo que relaciona son las tres variables: presión, volumen y temperatura. ¿Ok? Y pues esta ley lo que dice es que esa relación se mantiene constante. Vuelvo y repito, siempre y cuando estemos en una condición o en un sistema aislado donde no hay intercambio con el medio ambiente. ¿Listo? Si esto es así, pues sencillamente se entiende que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Ok? Y a esas tres variables, presión, volumen y temperatura, las conocemos como sencillamente variables de estado. Variables de estado. Ya sabemos que aquí la única que tiene condición es la temperatura, que debe estar expresada en Kelvin. ¿Ok? Las otras variables pueden estar expresadas en cualquiera otra de las magnitudes que, en las que se pueden medir, ¿no? Eh, esto ocurre precisamente porque recuerden que la temperatura en Kelvin empieza, o la escala en Kelvin empieza es en 273, ¿sí? No como las otras, o mejor, como la escala Celsius, que empieza en cero, ¿ok? Entonces, por eso es que es indispensable que esta temperatura, o que la temperatura ya esté expresada en Kelvin. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo de variables de estado. Por ahí aparecen otras ecuaciones que ya tienen que ver, que las manejan más bien es en la parte de química, donde trabajan lo que corresponde al número de moléculas, por allá moles y todo esto. Entonces, pues, no es tanto de mi interés manejar ese tipo de, digamos que de variables. ¿Ok? En este ejemplo dice, en la gráfica se muestran dos procesos, el proceso A y el proceso B. El proceso A lo identificamos porque tiene una línea punteada, es decir, el que tenemos en este momento, de aquí hasta acá. Y tenemos un proceso B, que es el que se ve con línea continua, ¿sí? Que está en la parte de abajo, ¿ok? Hasta llegar arriba. Ese proceso, el proceso B, entonces, de acuerdo a la gráfica, parte del estado 1, llega al estado 2, sigue al estado 3 y termina en el estado 4. Mientras que el proceso A parte en el estado 1 y termina en el estado 4. ¿Ok? De acuerdo a las gráficas, entonces también podemos decir que existe una presión en el punto 1 que vale 2 atmósferas. Esta presión vale 2 atmósferas, que es la misma presión que se encuentra en el estado 2. Por lo tanto, presión en el estado 2 sería de 2 atmósferas también. ¿Ok? Igual ocurre con el volumen que existe entre en el estado 3 y el estado 4. En el volumen, en el estado 4 dice que vale 2, en este caso, pues creo que eso está dado en litros. Entonces, significa que el volumen en el estado 3 también vale 2 litros. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos entender de acá? Me dice en la gráfica que el proceso entre 1 y 4
es isotérmico. Quiere decir que se mantiene la misma temperatura. Como en el estado 4, la temperatura es de 450, esa temperatura también va a estar en el estado 1, 450 Kelvin. Y solamente tendríamos que hallar algunos puntos vacíos que tenemos ahí, que lo podemos hacer a través de la ley combinada. ¿Listo? Entonces sabemos que la presión en el punto 1 multiplicado por el volumen en el punto 1 dividido la temperatura en el punto 1 es igual para los 3 estados, o mejor, para los 4 estados. Como ya tenemos los del punto 2, pues entonces esto sería igual a P2 por B2 sobre T2. Y sencillamente reemplazamos. Presión en 1 vale 2, multiplicado por el volumen en 1, que no conocemos, dividido entre la temperatura en 1, que es de 450 Kelvin. Y eso es igual a la presión en 2, que es de 2, multiplicado por el volumen en 2, que es 4, sobre la temperatura en 2, que es de 300 Kelvin. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos unos valores que pues, se están repitiendo, los podemos cancelar y sencillamente diríamos que el volumen en 1 es igual a 4 multiplicado por 450 dividido entre 300. ¿Eso da como que 6? Por favor, me confirman. Esto Sí, serían profe, da 6. 6 litros. Entonces, en 1 tenemos 6 litros. Bueno, una vez aquí, 6 litros. Podemos hacer entonces lo mismo con el punto 3. Entonces, presión en 2 por volumen en 2 sobre temperatura en 2 es igual a presión en 3 por volumen 3 sobre temperatura en 3. Y tendríamos al reemplazar 2 por 4 sobre 300, tiene que ser igual a la presión en 3, que vale 3, por el volumen en 3, que serían 2, sobre la temperatura en 3, que no conocemos. ¿Listo? Y despejamos T3, es igual a 3 multiplicado por 2 multiplicado por 300 sobre 2 multiplicado por 4. Aquí pues puedo simplificar estos 12 y me quedaría 900, 450, 275. ¿Qué? 225. Sí, por favor me confirman. 225, efectivamente. Listo, entonces temperatura en 3 es de 225. Y por último, en el estado 4, presión 2 por volumen 2 sobre temperatura en 2 es igual a presión en 4 por volumen en 4 sobre temperatura del punto 4. Igual reemplazamos 2 multiplicado por 4 sobre 300 es igual a la presión en 4 que no conocemos, multiplicado por el volumen 4 que es de 2 sobre la temperatura de 4 que son 450. Aquí un 2 se cancela con este 2. El 4 se multiplica por 450 dividido en 300 y eso me va a dar la presión en 4. ¿Ok? Eso sería 3 medios, 3 por 4, 12. ¿Qué? No. A toda eso, por favor. 3 medios. No, por 4 se da 8. 8 creo que es lo que da. 6, creo. 8. 6, a mí me dio 6. A mí también me dio 6, profe. Listo.
6. Entonces, con eso hemos terminado el ejercicio. Profe, una pregunta. Para calcular la que le sigue, no importa que tengan que ser consecutivos. O sea, me refiero a que de este lado tenga que ir uno y del otro dos y en el siguiente dos y tres y así. No, no importa eso, ¿sí? No, 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 no. Lo importante es que nosotros propongamos de acuerdo a lo que aparece ahí. Yo, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, yo siempre traté de trabajar a partir de estos valores de acá. Por lo que siempre les he dicho, ¿no? Que hay veces uno puede cometer algún error haciendo algún cálculo y pues si me transfiero un error, pues de ahí en adelante todo va con error. Entonces, pues por eso trato de evitar y siempre trato de trabajar con los datos iniciales. ¿Listo? Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica lo que dice es que la variación interna, la variación de la energía interna de un gas es igual al calor cedido o absorbido menos el trabajo. ¿Listo? Donde, ¿qué es la energía interna? ¿Nosotros qué entendemos por energía interna? ¿Cuál es la energía interna del gas? ¿No recuerdan? La temperatura. O sea que esa variación de energía interna se refiere a la variación de temperatura. ¿Listo? Y dice que es igual al calor menos el trabajo. Pero ese trabajo puede ser realizado por el gas o realizado sobre el gas. De acuerdo a esa condición podemos tener la siguiente simbología de signos. Decimos que si el trabajo es realizado sobre el gas, entonces el trabajo tendrá un signo negativo. Pero si el trabajo es realizado por el gas, el trabajo tiene un signo positivo. ¿Está claro? Decíamos entonces, ¿qué significa que realicemos trabajo sobre el gas? Si yo tengo un recipiente que contiene un pistón o émbolo, como el caso de una jeringa, entonces ese pistón o émbolo se puede desplazar hacia adentro o se puede desplazar hacia afuera. Si se desplaza hacia adentro, lo que está ocurriendo es que está disminuyendo su volumen. Para que disminuya su volumen, lo que tiene que ocurrir es que nosotros debemos ejercer una fuerza. Yo debo ejercer una fuerza para disminuir su volumen. Recuerden que nosotros habíamos visto que el trabajo lo podemos calcular como fuerza multiplicada por desplazamiento. ¿Ok? Si yo realizo una fuerza, entonces significa que el desplazamiento se realiza hacia la izquierda. Por eso es que está disminuyendo su volumen y por eso toma un signo negativo. Mientras que si el gas se está liberando, es decir, el gas está tratando de expandirse, entonces en ese caso mueve el pistón hacia la derecha, aumentando su volumen, por eso el trabajo es positivo. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros decimos que realizamos un trabajo sobre el gas o se realiza o el gas realiza trabajo. Recuerden, si el gas realiza trabajo, él es el que está tratando de mover el pistón. ¿Ok? El mismo gas trata de mover el pistón aumentando su volumen. Y por eso tomamos esa simbología. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esta primera ley de la termodinámica, entonces, lleva a lo que son las máquinas térmicas.
Y las máquinas térmicas, entonces, procuran que la variación de temperatura o disminuir precisamente esta variación de temperatura. ¿Ok? Entre esa variación de temperatura o esa variación de energía interna, ¿sí? Recuerden, esto es variación de energía interna. Pero esa variación de energía interna, pues estamos diciendo que se refiere básicamente a temperatura. ¿Ok? Las máquinas térmicas, como les decía, pues básicamente lo que procuran es que el intercambio de calor, imagínense en una locomotora, ¿sí? Ese intercambio de calor, que puede ser porque lo esté absorbiendo o lo esté cediendo, se convierta efectivamente en trabajo y no en variación de temperatura, ¿sí? Las máquinas más eficientes, pues son las que menor variación de temperatura logran generar. Por ejemplo, los bombillos, los que llamamos ahora los bombillos ahorradores, entonces des en cuenta que esos bombillos ahorradores no se calientan tanto. Al no calentarse tanto, entonces lo que está generando es que efectivamente esa energía, ¿cierto? Se convierta en otro tipo de energía y no presente variación de temperatura. Entonces, de esa forma se aprovecha sencillamente la energía que está transformándose, en el caso lógicamente de los bombillos, se está transformando es energía eléctrica en otro tipo de energía, como la quieran llamar, una energía lumínica por allá, y sencillamente hay menor variación de temperatura. La bombilla incandescente, por el contrario, des en cuenta que generaba demasiado calor, ¿sí? Pero la función de un bombillo no es generar calor. La función de un bombillo es generar luz. Por lo tanto, esa bombilla era muy ineficiente y consumía demasiada energía. ¿Ok? En este ejemplo dice, un motor eléctrico realiza un trabajo de 750 julios por segundo y está conectado a una batería. Al funcionar, el motor cede 60 julios de calor, 60 julios en cada segundo en forma de calor al ambiente. ¿Cuál es el cambio de energía interna del sistema formado por la batería y el motor en cada segundo? Pues sencillamente lo que me está preguntando es precisamente por la variación de energía interna. Esa es la pregunta y me está diciendo básicamente que el motor realiza trabajo de 450 julios. Como está realizando trabajo, entonces significa que el trabajo tiene un valor o tiene un signo positivo. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la fórmula, es más 750 julios. Y dice que el motor cede 60 julios de calor. O sea que Q vale 60. ¿Listo? Entonces, el delta U sencillamente sería igual a 60 menos 750 y esto me quedaría menos 690. Y esto estará dado en julios. Ah, perdón un momentico. El motor cede. El motor cede calor, que cede 60 julios de calor. Sí, listo. Y eso sería entonces el cálculo. ¿Alguna pregunta? Es sencillamente una situación simple. ¿No hay preguntas? Bueno.
Procesos termodinámicos. El primer proceso, pues ya habíamos hablado de él y es el proceso isotérmico. Entonces, ¿qué ocurre en un proceso isotérmico? Pues que la temperatura se mantiene constante. ¿Listo? Si la temperatura se mantiene constante, lo que de acuerdo a la ley de la primera ley de la termodinámica, entonces el delta U es igual a Q menos el trabajo. Entonces, si la temperatura se mantiene constante, lo que significa es que este delta U pues vale cero, ¿cierto? Porque no hay variación de temperatura. Y esto dice entonces que el calor va a ser igual al trabajo. Lo que significa entonces es que el calor cedido o absorbido, el calor cedido o absorbido es consumido realizando trabajo. Y esta es una condición ideal de las máquinas térmicas. ¿Ok? Es una condición ideal de las máquinas térmicas. El segundo proceso, venga a ver para cogerlo.